Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de Laura Educa. Esta vez vamos a hablar de fracciones, cómo clasificarlas y cómo representarlas gráficamente. ¿Qué vamos a ver en este video del día de hoy? Vamos a comprender el concepto de fracción, vamos a representar y entender y analizar las fracciones gráficamente. Vamos a clasificarlas y vamos a jugar. ¿Les parece? Pero antes de continuar, quiero pedirte que si todavía no lo hiciste, puedas suscribirte a mi canal, puedas activar la campanita, le des me gusta, llegues hasta el final del video y también puedas comentar si te quedan algunas dudas y también puedas compartir con aquellas personas que sepas que puede llegar a interesarle este contenido. Ahora sí, vamos a lo que nos compete, que son las fracciones. ¿Qué son las fracciones? Bueno, las fracciones representan una parte o una porción de un todo, ¿sí? De un entero. En este caso, fíjense el ejemplo, es una pizza que está dividida en 12 partes iguales. Hago la salvedad de que sean partes iguales porque cuando representamos gráficamente fracciones hay que utilizar lápiz negro, regla y sobre todo medir que cada uno de los cuadraditos que hagamos midan lo mismo, porque las fracciones representan partes iguales de un entero, ¿sí? Bien, tampoco olvidemos que una fracción representa una división entre el numerador, que es el número de arriba, y el denominador, que es el número de abajo. Entonces, fíjense por qué en este caso tenemos la pizza y lo representamos como una división. Nuestro entero 1 es la pizza, hay una sola pizza, que está dividida en 12 porciones, ¿sí? Otras formas de llamar a las fracciones, también división, porciones, pedazos, trozos, quebrados, ¿sí? Son sinónimos de fracciones. Fíjense cómo vamos a reconocer una fracción. Tenemos un numerador, que es el número de arriba, una línea fraccionaria, que indica la división, y el número de abajo, que es el denominador. El denominador me va a indicar en cuántas partes está dividido mi entero. Fíjense en el dibujo, ¿no? Ese círculo está, que puede ser una torta, está repartido o dividido en 8 partes iguales, de las cuales yo tomé 3, porque el numerador me indica cuántas partes de ese entero voy a tomar. En este caso, 3. Bueno, fíjense acá cómo representamos gráficamente. La primera fracción es un medio. Divido a mi entero en 2 partes iguales y solo tomo una. La segunda, 4 séptimos. Divido a mi entero en 7 partes, de las cuales tomo 4. ¿Sí? La tercera, 5 sextos. Mi entero está repartido en 6 partes iguales, de las cuales yo tomo 5. Fíjense que acá tenemos una fracción decimal, porque es de 10, ¿no? Mi entero está dividido en 10 partes, de las cuales yo tomo 1. Y en los siguientes pasa lo mismo. En este caso de acá adelante tenemos un sexto, porque mi entero está dividido en 6 y tomo solo una parte. Y en el segundo, en el del medio, tenemos un entero repartido en 7 partes iguales, de los cuales tomo o coloreo 6. Algo importante, si tenemos que representar en una hoja, en un folio, en un cuaderno, en una libreta, fracciones, vamos a elegir hacer gráficos que sean rectangulares, como este ejemplo de acá, ¿sí? El de 5 sextos. ¿Por qué? Porque siempre es más fácil tomar las medidas, ¿sí? De manera rectangular. Porque si ya nos metemos en un gráfico
circular, hay que trabajar con compás y tomar medidas y demás para hacer que esas partes sean completamente iguales. ¿Se entiende? Bien, ahora vamos a jugar. ¿Qué fracción está representado en este gráfico? ¿Sí? Fíjense, para calcular cuál es el denominador, piensen, miren en cuántas partes está dividido el entero. Y para pensar en cuál es el numerador, pienso cuántas partes están coloreadas. ¿Están preparados? ¿Listos? Ya. Y sí, la fracción representada es 2/8. ¿Por qué? Porque mi entero está repartido en 8, de las cuales yo tomé 2 partes. Bien, vamos a ir a la siguiente. Vamos a ver cuál será el denominador, sabiendo que son las partes en las que está dividido el entero, y el numerador, cuántas de esas partes yo tomé o coloreé. A ver qué fracción representa este gráfico. Tiempo corriendo, ya. Y sí, la fracción representada es 5/9. ¿Por qué? Porque mi entero está repartido en 9 partes, dividido en 9 partes, de los cuales yo tomé 5. Continuamos. Vamos a ver qué fracción está representada en este gráfico, ¿sí? Tiempo corriendo, ya. Y sí, la fracción representada es 6/7. Mi entero está repartido, dividido, fraccionado en 7 partes iguales, de las cuales yo tomé 6. Bueno, y ahora que ya podemos entender y representar fracciones y podemos leerlas, lo que vamos a hacer es clasificarlas, ¿sí? Las fracciones pueden ser propias, impropias o aparentes. Una fracción es propia cuando, escuchen bien esto que es un super tip, el numerador es más pequeño que el denominador, ¿sí? Son fracciones que representan menos de un entero, ¿sí? Fíjense el ejemplo, 2/6. El numerador es más pequeño que el denominador. Las fracciones aparentes son las fracciones iguales al entero. Por ejemplo, 5/5, 4/4, 3/3, 8/8. Numerador y denominador son iguales. ¿Sí? Y fracciones impropias son aquellas donde el numerador es más grande que el denominador. Son fracciones mayores al entero. Y ahora vamos a ver qué es todo esto que les estoy diciendo. Fíjense, vamos a ir a desmenuzar tipo de fracción. Fracción propia. Fácil porque el numerador es más chiquito, más pequeño que el denominador. Representan menos que un entero, ¿sí? Fíjense en el caso de 2/5. ¿Yo qué hice? Dividí a mi entero en 5 partes y solo pinté 2. 1/2. Dividí a mi entero en 2 partes y solo pinté 1. 1/3. Dividí a mi entero en 3 partes, de las cuales solo tomé una. ¿Sí? Vamos a ir a las fracciones impropias, cuyo numerador es más grande que el denominador. 5/2, 7/3, 8/5. Pero ¿cómo las representamos gráficamente? Bueno, siempre, siempre, siempre el denominador me va a indicar en cuántas partes está dividido mi entero. Por lo tanto, si yo quiero representar 5/2, yo voy a tener que hacer
un gráfico de dividido en 2, porque es lo que me indica el denominador, pero claro, yo pinto los dos y no llego a 5. Entonces tengo que armar otro entero dividido 2, ¿no? Vuelvo a colorear y tengo 1, 2, 3, 4 partes coloreadas. Es decir, que tengo que volver a armar otro entero dividido en dos partes, de las cuales tengo que pintar una sola, ¿sí? Quiere decir que para representar 5 medios, yo completé 2 enteros y un medio más, ¿sí? Porque algo importante, las fracciones impropias también se pueden transformar en números mixtos. Ahora vamos a ver qué es eso. Fíjense cómo represento 8 quintos. El 5, que es mi denominador, es el que me va a indicar en cuántas partes está dividido el entero. Lo dividí en 5, ¿sí? Pero claro, yo coloreo todo y no llego a pintar 8, me faltan. Vuelvo a hacer otro gráfico de 5. Y ahí digo, si acá tengo pintado 1, 2, 3, 4, 5, para llegar a 8 tengo que pintar 3 más. Quiere decir que para representar 8 quintos, yo tomé un entero completo y 3 quintos más, ¿sí? Ahora vamos a ver qué pasa con 7 tercios, ¿sí? Fíjense, tengo que hacer un entero dividido 3. 1, 2, 3. Coloreo, pero me falta para llegar a 7. Tengo que volver a hacer otro entero, repartido en 3, porque es lo que me indica mi denominador, en cuántas partes se divide el entero. Vuelvo a colorear, me falta. Tengo que volver a armar otro gráfico. Y entonces, 7 tercios, para armar esa fracción, esa representación, me doy cuenta que necesito 2 enteros completos y un tercio más. Bien, acá es lo que yo les decía, que las fracciones impropias también pueden representarse como números mixtos, ¿sí? Es decir, que para 5 medios yo necesité 2 enteros completos, como dice acá, más un medio más. 2 enteros, un medio. Es lo mismo que decir 5 medios. Para armar 8 quintos, necesité un entero completo y 3 quintos más. Y para armar 7 tercios, necesité 2 enteros completos, porque ahí coloreé 6, y voy a necesitar un tercio más. Muy bien, las fracciones aparentes son aquellas cuyo numerador y denominador son lo mismo porque representan al entero, ¿sí? 2 medios, 3 tercios, 5 quintos, 8 octavos, 7 séptimos, numerador y denominador son iguales. Se hace el gráfico según me indica mi denominador y se colorean todas las partes. También son fracciones aparentes aquellas que completan 2, 3, 4 enteros, ¿sí? Por ejemplo, 16 octavos. Yo tengo que hacer mi entero repartido en 8 partes iguales. Cuando pinto me doy cuenta que necesito otro entero más. Y ahí lo coloreo todo, me doy cuenta que ya coloreé los 16 que necesitaba, por lo tanto, tomé 2 enteros completos, ¿sí? Representan enteros, ¿sí? Por ejemplo, 10 quintos es lo mismo, ¿sí? Hago mi entero repartido en 5 partes, si las pinto todavía no llegué a 10, pero si armo un segundo entero, me doy cuenta que coloreó todas las partes también, o sea, representa a 2 enteros. Algo muy importante que les dije al principio, una fracción representa una división entre el numerador y el denominador. Si yo hago 16 dividido 8, me va a dar 2. Esos son los 2 enteros. Si yo hago 10 dividido 5, también me va a dar 2. Y ahí están representados esos 2 enteros. ¿Se entiende? Ahora sí, vamos a jugar, ¿les parece?
van a decidir qué tipo de fracción son cada una de las que les dejo acá, ¿sí? En este caso es 6 quintos. Una ayuda que les doy antes de iniciar el tiempo, fíjense si el numerador es más grande o es más pequeño que el denominador para darse cuenta si esa fracción puede ser propia, impropia o aparente, ¿sí? Tiempo corriendo ya. Y si 6 quintos es una fracción impropia. ¿Por qué? Porque el numerador es más grande que el denominador. Se necesita más de un entero para poder representarla gráficamente. Vamos a ver qué tipo de fracción es 8 medios, ¿sí? Si no pueden, a ver, yo esta fracción, yo comparo números y digo, el numerador es más grande que el denominador. Pero ¿y si hago la división, me va a dar un número entero cuyo resto va a ser cero? Y entonces ahí cambia el tipo de fracción que es. Los ayudo de esa manera. Tiempo corriendo, vamos. Es una fracción aparente. Primero porque si yo la represento gráficamente, me va a dar 4 enteros completos. Pero además, si yo hiciese la división entre el numerador y el denominador, me va a dar 4. Quiere decir que 8 medios representa a 4 enteros. Continuemos. 7 novenos. Tiempo corriendo, ya. Y si es una fracción propia, ¿por qué? Porque el numerador es más pequeño que el denominador y por lo tanto va a tomar menos de un entero. Ahora bien, sigamos jugando. Quiero que me digan qué fracción está representada en este gráfico. Como les dije antes, cuenten cada parte para que me arme el denominador. Y cuenten las partes coloreadas para que me dé el numerador. Tiempo corriendo, ya. Y sí, esta fracción es 6 quinceavos, ¿sí? ¿Por qué? Porque mi entero estaba dividido en 15 partes iguales, de las cuales tomé 6. Como el numerador es más pequeño que el denominador, esta es una fracción propia, ¿sí? Uy, ¿qué fracción estará representada acá? Ojo, toma más de un entero. Vamos. Y la fracción que representa ese gráfico es 7 cuartos, ¿sí? ¿Por qué? Porque mi entero estaba dividido en 4 partes, de las cuales yo tomé todo un entero completo más 3 partecitas más, ¿sí? Es una fracción impropia porque toma más de un entero. ¡Ay! ¿Qué fracción estará representada en este gráfico? Tiempo corriendo, ya. 10 décimos. Tomé todo mi entero. Es una fracción aparente. Muy bien, hemos llegado al final de este video. Me encantaría que se queden con esta idea de cómo representar fracciones, siempre con lápiz, con regla, de manera muy prolija, que las partes sean iguales y que recuerden que una fracción no es más que una división entre el numerador y el denominador y que se clasifican en propias, impropias, aparentes y que seguramente las que más les cueste representar sean las impropias, pero que les quiero transmitir la tranquilidad de que con práctica y paciencia todo termina saliendo. Así que cualquier duda me dejan escrito en comentarios y compartan y difundan este video. Les mando un beso y nos vemos en la próxima. Adiós.